Muy bien, el tema del día de hoy tiene que ver con cuál debe de ser nuestra respuesta, la respuesta del cristianismo, la respuesta de la iglesia y la respuesta del cristiano, o sea, yendo de mayor a menor. ¿Cuál debiera de ser nuestra respuesta a la cultura? Y este es un tema muy importante porque esto define no solamente nuestra respuesta como iglesia a la cultura imperante, al mundo, pudiéramos decirlo de esa forma, también es para mencionar al mundo. Si la iglesia tiene un mandato a ir a evangelizar, no a ir y a convertir al mundo. La iglesia no tiene el mandato de convertir, esa es la tarea del Espíritu Santo. Pero sí tenemos el mandato de evangelizar, de ser sal y luz al mundo. Si la iglesia tiene esa misión, que obviamente la tiene, y el mundo es contrario a la iglesia, hay ahí algo, hay una tensión entre el mundo y el pueblo de Dios. Y si es cierto que mientras más tiempo pasa, especialmente en la cultura occidental, mientras más el tiempo pasa, más los valores cristianos o judeocristianos de la cultura occidental se van erosionando. Y sucede que mientras más el tiempo pasa, más la iglesia se convierte en algo raro, en algo extraño para las costumbres, las ideas, las filosofías y los principios del mundo. O sea, que mientras más vamos avanzando hacia el tiempo final, hay un drift, hay una separación cada vez más notable entre no solamente el estilo de vida del mundo y el estilo de vida de la iglesia, la filosofía del mundo, la filosofía de la iglesia, sino inclusive en cuanto al lenguaje del mundo y el lenguaje de la iglesia. Por ejemplo, la palabra amor y la palabra Dios no significan lo mismo para ninguno de estos dos, ni para el mundo ni para la iglesia. Y cada día esta separación y este lenguaje y este entendimiento se va perdiendo y la iglesia corre el riesgo de ser cada vez más irrelevante al mundo. Bueno, esto es un problema porque si la iglesia ha sido llamada a evangelizar al mundo, tiene que de alguna manera entenderse con el mundo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuán importante es para la iglesia responder adecuadamente a los retos del mundo? Esto define la estrategia misionera, no solamente de una convención, no solamente de una iglesia local, sino también de un cristiano privado e individual también. ¿Cómo debiera ser nuestra interacción con el mundo? ¿Cómo debiéramos interpretar y cómo debiéramos responder? Ya regresamos aquí en Bautistas de Miami. Bendiciones. Muy bien, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Quiero recordarle, si usted no se ha hecho todavía miembro de nuestro canal, si no se ha suscrito, por favor considere hacerlo. También eso nos ayuda a crecer este ministerio también. Bueno, ¿cómo la iglesia debe de responder al mundo? ¿Cómo debe de ser la interacción, la dinámica? Porque la iglesia no se puede divorciar del mundo, no se puede desentender del mundo. Jesucristo dijo claramente, no que nos apartes del mundo, sino le oró al Señor ahí en Juan capítulo 17, que nos apartase del mal. Pero tenemos una misión que hacer con el mundo. Pero claro, hay un antagonismo entre las dos esferas, entre la esfera de la iglesia, el cristianismo, el pueblo de Dios, y la esfera del sistema de lo que representa el mundo. Hay 4 modelos que Tim Keller presentó en su libro Iglesia Centrada, en cuanto a cómo es que la iglesia debiera de responder al mundo. El primer modelo, o una de las maneras que la iglesia puede responder al reto del mundo, es el modelo transformativo. O sea, es la manera que la iglesia penetra el mundo con nuestra influencia, con nuestra presencia, para a través de nuestra influencia positiva de sal y luz en el mundo,
ir transformando al mundo, ir evangelizando y ir que de alguna manera nuestra influencia cristiana fuera ganando terreno a tal punto que pudiéramos nosotros adentrarnos dentro de la cultura y transformarla de adentro hacia afuera. Esto sería una serie de penetración cultural, ¿no? O sea, que la iglesia, en vez de retirarse del mundo, sino que a través del arte, a través de la política, a través de los esfuerzos sociales, que el cristianismo fuera ganando terreno dentro de la esfera del mundo para ir poco a poco transformando al mundo. Claro, la visión de este método, de este modelo, no es salvar al mundo entero, porque obviamente los que proponen esta forma de responderle a la cultura no están incluyendo, no están contemplando que la cultura entera se fuera a cristianizar, pero sí que la influencia cristiana iba a ser tanto, que el cristianismo iba a tener una especie de primacía en el mundo y pudiéramos nosotros con nuestra influencia hacer de la cultura algo más noble, algo más amigable, para que haya un mayor entendimiento, una mayor compenetración entre la esfera y el estilo de vida y el lenguaje y la filosofía del cristianismo o de la iglesia y del mundo. Ese es un modelo al cual muchos cristianos a lo largo de la historia han apostado. Abraham Kuyper lo hizo y fue uno de los proponentes de esta forma de pensar, que el cristiano medida, de hecho, no solamente Kuyper fue teólogo, sino también fue presidente de su país. Entonces, esto fue una manera en la cual algunos cristianos vieron que era posible y que era hasta un mandato divino de ser sal y luz en este mundo, de no retirarse de la cultura, sino de ir penetrando poco a poco, ir influenciando, proponiendo a cristianos que ocupasen lugares de liderazgo por medio de la política y por medio del arte también y de diferentes esferas, para ir, por medio también de la educación, desde luego, ir poniendo cristianos, que los cristianos que tengan el don, la capacidad para ir insertándose en la cultura y de esa manera lograr un cambio cultural a favor del cristianismo, o por lo menos que haya un entendimiento. Ese es un modelo también. Otro modelo también propuesto por algunos cristianos pensadores en estas cosas no ha sido tanto el tratar de penetrar la cultura, el mundo, para tratar de influenciarlo de adentro hacia afuera y de esa manera ganarlo para Cristo, sino el modelo es diferente. El modelo se trata acerca de ser más relevante. Hay mucha diferencia entre la iglesia y el mundo, ya eso lo hemos visto. Y eso lo reconoce todo el mundo. El problema es cómo la iglesia puede realmente llegar al mundo. El mundo no tiene el mandato de llegar a la iglesia. El mundo quiere influenciar a la iglesia, pero la iglesia tiene un mandato divino y poder por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Somos llamados a ir. Y los que proponen este modelo dicen que la iglesia no debiera tratar de penetrar al mundo y tratar de transformar la cultura mundana a través de insertarse, sino más bien guardar la distancia entre los dos, pero que la iglesia tiene que ser más relevante al mundo. ¿Por qué? Porque hay lenguajes, hay obstáculos, hay barreras entre los dos que son totalmente innecesarios. Y muchos de estos obstáculos y estas barreras pueden ser tradiciones de la iglesia, pueden ser requisitos que la iglesia misma se ha impuesto, pero que realmente no son puestos por la palabra de Dios. Entonces la idea es cómo ser más relevante, cómo lograr que el mundo nos entienda, cómo hacer el evangelio más sencillo, más potable, más entendible, para que aquellas personas que son antagónicos al cristianismo, pues puedan ver que el cristianismo en sí no es una amenaza para la humanidad. Al contrario, nosotros afirmamos la humanidad, afirmamos los derechos humanos y todos estos valores también que son cosas nobles, ¿no? Entonces la idea sería en este otro modelo cómo ser más relevante. Y ahora esto tiene unas repercusiones tremendas en la iglesia. Por eso hay
tantas iglesias hoy en día que bajan de tono, han bajado el tono de su teología, lo cual necesariamente no es sano para la iglesia ni para el cristiano. Esto se ve muchas veces en la manera que se diseñan los cultos, los temas de las predicaciones, en el afán de ser tan relevantes y tan friendly y tan amistosos al mundo y tan inofensivos al mundo en un sentido negativo de la expresión, ¿no? A veces como que la iglesia pierde su propia identidad y entonces eso crea otra crisis también. Y bueno, esa es una de las maneras que muchas personas han escogido presentar cómo la iglesia debe de responder al mundo, a través de un método transformativo, entrar en la cultura, insertarse y transformar la cultura mundana de adentro hacia afuera. Otro método también es el tratar de ser más relevante al mundo, es otro de los métodos. Existe un tercer método también, otro camino que algunos han propuesto, y es el método contracultural. Este es más drástico. Este se trata de reconocer las diferencias entre el mundo y la iglesia, y establece que el mundo y la iglesia tiene diferencias irreconciliables y que el mundo y la iglesia tienen dos naturalezas totalmente distintas y que se deben de preservar. Entonces, más bien el mandato de la iglesia es de ocupar al mundo, es de llegar y predicar el evangelio. Desde luego, la luz es superior a las tinieblas, la verdad es preferible y superior a la mentira. Y la iglesia no es la verdad es Cristo, pero la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ahí, como dijo el apóstol Pablo en Timoteo. Luego, entonces, la iglesia se le ha confiado la verdad, y la verdad es Cristo, la verdad es el evangelio. Entonces, la iglesia tiene una misión de confrontar, ¿no? De confrontar al mundo. Y es cierto que muchas veces vemos a nosotros al propio Cristo confrontando a la cultura de su época. Es cierto que vemos también a los propios profetas confrontando la cultura de su época. Y es cierto también que la propia ley de Dios, la revelación que Dios le dio al pueblo de Israel, es también una confrontación a la cultura pagana. Pues aquí vemos el monoteísmo versus el politeísmo, ¿no? O el monoteísmo versus el ateísmo también. Entonces, claro, todo esto son formas de choque, todo esto son formas de ir en contra de lo establecido. De hecho, el verdadero rebelde es el cristiano, porque el cristiano tiene un mensaje y tiene un estilo de vida y tiene una esperanza que es contracultural en su propia esencia. Luego, entonces, muchos ven en este modelo, un modelo más agresivo, es un modelo que se presenta a Cristo contra la cultura, no me refiero a la cultura en su totalidad, desde luego, hay elementos en la cultura que son buenos, que son según Dios. Pero hay elementos, la mayoría de los elementos y los principios culturales del mundo obviamente son anti-God, son anti-Dios. Entonces, en este modelo se presenta como que la iglesia debe de tener una postura y el cristiano una posición contracultural. Pero existe otro modelo también, y es un modelo aún más drástico, por así decirlo, ¿no? Y es el modelo de los dos reinos. El modelo de los dos reinos presenta de que, si bien es cierto que cada entidad, la cultura, el mundo, tiene una identidad y una naturaleza diferente, y la iglesia tiene también una identidad y un llamado y una naturaleza diferente. Uno es llamado a la santidad y el otro permanece en la mundanalidad y en la vanidad y en el pecado. La mejor manera de relacionar el uno con el otro es que la iglesia permanezca en su esfera, permanezca siendo iglesia, permanezca enfatizando y creciendo en sus valores, en su identidad, en su llamado, y dejar que el mundo realmente siga siendo mundo. No obstante, la iglesia sí
va al mundo, alcanza al mundo por medio del evangelismo, por medio de las misiones, y sí va al mundo con el mensaje de Jesucristo, pero la iglesia regresa inmediatamente a su zona de confort o a su territorio existencial, que en este caso es su naturaleza, ¿no?, de ser iglesia. Cada uno de estos modelos, queridos amigos y hermanos, representan también sus retos, porque el modelo de penetración cultural con el tiempo se puede convertir en que esa sea la visión de la iglesia. Una iglesia que está está muy fuertemente volcada al asunto social y al asunto político. A veces se puede confundir el evangelio y la misión de la iglesia con causas sociales y causas políticas. Y eso en muchas iglesias y en muchas denominaciones, especialmente en centros conservadores, ha sido precisamente lo que ha pasado, que se pierde la visión porque el ansia y la presión por penetrar, por llegar, por ocupar lugares en el pensamiento y dominar quizás ciertas opiniones y ciertas conversaciones, muchas veces desvirtúa realmente a la iglesia. Y además presenta a la iglesia con una misión con la cual realmente no es la misión de la iglesia, es el evangelio, es la salvación de las almas, no es realmente la transformación cultural. Eso sería un byproduct, eso sería una consecuencia del evangelismo, pero no la primera meta. El segundo modelo, básicamente, que se trata de relevancia, las iglesias y el cristiano corre el riesgo de querer ser aceptado por el mundo, de aguar su teología, su fe, de diluirla, de hacerla tan potable a tal punto que perdemos nosotros nuestra esencia, nuestra seriedad, nuestra clara distinción entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo. Y poco a poco vamos cambiando el estilo de los cultos, vamos cambiando los estilos de vida y al final se termina aceptando muchos patrones y filosofías mundanos porque lo que se busca es la relevancia. En tercer lugar, el otro modelo que sería el modelo de Cristo contra la cultura, es innecesario porque tiene sus riesgos también. Es un buen modelo, pero tiene sus riesgos a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque incita y prepara el terreno y el ambiente para muchas controversias y muchos dilemas y muchas crisis y peleas y divisiones y discusiones y malentendidos que realmente no son necesarios. Pero aquellos que enfatizan siempre en poner en Cristo en contra de la cultura o la iglesia en contra del mundo, pues a veces podemos nosotros correr ese riesgo porque sería una posición demasiado y excesiva antagónica. Y finalmente el último modelo, el modelo de los dos reinos, dejar que el mundo sea mundo y dejar que la iglesia sea la iglesia, corre el riesgo de poner a la iglesia de vez en cuando en una retirada, un paso hacia adelante, un paso hacia atrás. Llegamos al mundo, evangelizamos, pero regresamos a nuestro lugar de comodidad. Y eso también presenta una inconsistencia en cuanto a cómo responder al mundo. Bueno, mi opinión muy honesta es que, como hemos visto, cada uno de estos modelos tienen sus pros y sus contras. Yo prefiero coger lo mejor de cada uno de estos modelos y buscar una manera para que el cristiano, la iglesia local y el cristianismo en general podamos responder al mundo de una manera con sabiduría, ¿no? Con una manera con amor y con sabiduría. Es cierto, buscando aprovechar, entrando por las puertas que Dios nos abra, que los cristianos estén en lugares de liderazgo, ya sea en la cultura, en la educación, de la manera social, en el mundo de los negocios. Todo esto está muy bueno, todo esto está bien, pero que ese no sea realmente la visión de la iglesia. Es bueno también y es necesario bajar el tono a ciertas conversaciones, a ciertas cosas que hacen que nosotros luzcamos no comprendidos por el mundo debido a nuestras propias tradiciones o obstáculos que nosotros hemos creado o que el mismo mundo crea, y nosotros tenemos que ser sabios para ir venciendo, ir desmantelando esos obstáculos o criterios, opiniones acerca de lo que es el cristianismo y lo que es el evangelio, que no son necesarios. O sea,
sí tenemos la misión de ser más relevante al mundo. Eso me gusta, eso está bien. Tercero, es cierto que hay un elemento en el cristianismo, un elemento en el evangelio que es antimundo, que es en contra del mundo, porque no puede haber una reconciliación entre la luz y las tinieblas, ni entre el mal y el bien. No se pueden negociar estos aspectos. Es cierto que nosotros vamos al mundo lanzados con un mensaje totalmente diferente y a veces tenemos que pagar el precio. Si así no fuese, no existieran los mártires en el cristianismo. Y el cuarto modelo, me gusta la idea de que la iglesia se esfuerce por reconocer que tiene un llamado único, que tiene una misión única, una naturaleza única y que por lo tanto busquemos nosotros también en crecer en nuestra propia identidad como hijos e hijas de Dios. Al final de cuentas, el mundo crece en su identidad. El mundo cada día crece más en el pecado, crece más en la maldad, crece más en la mundanalidad. El mundo cada día se adentra más y más en las tinieblas porque esa es su naturaleza. Entonces la iglesia debe de también nosotros buscar cómo crecer cada vez más en Dios, en el evangelio, en el llamado que Dios nos ha dado, en nuestra naturaleza, es decir, en la luz, en la verdad, crecer cada día más en amor, en fe y en santidad. Desde luego, todos estos modelos tienen algo que ofrecernos a cada uno de nosotros. Pero me gustaría saber cuál es su opinión. ¿Qué usted cree acerca de cuál debiera ser el modelo o cómo debiera el cristiano responder a la cultura? Pero más que todo, ¿sería esto un tema de conversación? ¿Se debería de estudiar estos asuntos? ¿Se debería de pensar, la iglesia debiera de invertir tiempo y recursos y neuronas y oración en pensar en estos temas? ¿O esto es un tema que realmente no es importante? Que uno debiera simplemente vivir la vida cristiana sin pensar en lo que está haciendo, ni en lo que debiera ser, ni cuál debiera ser nuestra relación con la cultura imperante, dominante que nos rodea. ¿Cuál es su opinión? Me gustaría saber su opinión acerca de este tema. Ese es un tema importante. ¿Y cuál de estos modelos o cuál otro modelo usted considera que el cristianismo debiera de explorar y debiéramos de considerar? Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención aquí en Bautistas de Miami. Nos vemos en la próxima. Amén.